siempre hay ciertas condiciones que hay que guardar. Porque si no hay ciertas condiciones que cumplir, no somos acreedores de esas promesas. Y yo me imagino un matrimonio, cuando se casan hacen muchas promesas, pero para que esas promesas estén vigentes tanto de una parte como del otro, ambos tienen que cumplir esas condiciones de lo que han prometido. Pero si una de las partes falla a esas promesas, a esas condiciones, lamentablemente ya no se puede seguir gozando de las promesas recibidas. En esta tarde vamos a ver las promesas y condiciones de nuestro Dios para el pueblo de Israel, según el libro de Joel. Joel recibió el llamamiento al ministerio profético para que proclamara un mensaje de arrepentimiento y reforma para el pueblo de Dios. El centro del mensaje de Joel abarcó 3 aspectos. Primero, anunciar el castigo que vendría. En segundo lugar, un llamamiento al arrepentimiento. Y en tercer lugar, animar al pueblo a emprender una reforma. Las promesas de Dios. Allí en Joel 2:18, dice, Dios, si Israel se arrepiente, oiga, el estado que tenía el pueblo de Israel era un estado muy mal. Se habían apartado de Dios, estaban con la idolatría, y Dios les hace esa promesa. Si Israel se arrepiente, oiga, Dios perdonará a su pueblo. Ahí en Joel 2:18 dice, y Jehová celará su tierra y perdonará su pueblo. Gloria a Dios. En mi versión dice de la siguiente manera, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. O sea, si Israel se arrepiente, Dios estará atento, Dios estará pronto, Dios estará así listo para poder perdonar a su pueblo. También en el 2:19 dice que Dios le dará prosperidad. Dios promete al pueblo de Israel que si ellos se arrepentían, les iba a dar prosperidad. Le iba a dar la lluvia temprana y la tardía. En ese tiempo, hermanos, se había acabado la cosecha. Todos los que conocen un poco de agricultura saben que la siembra, para que haya cultivo, se necesita una lluvia temprana, que es la que hace germinar la semilla y la hace crecer a la planta. Pero también se necesita una lluvia tardía, que es la que hace madurar el fruto para que pueda salir la cosecha. Dios prometía que si Israel se arrepentía iba a dar la lluvia temprana y la tardía. Dios prometía también que los animales volverían a tener alimento. ¿Cómo se ve el pasto cuando no hay lluvia? Se ve seco. No hay vida, no hay alimento para los animales. Pero Él promete que dice que si se arrepentían iba a haber comida para los animales. Iba a restituir todo lo que había perdido en sus cosechas. Hermanos, Dios está haciendo promesas condicionadas. Si Israel se arrepiente, pero si no se arrepiente, no iban a gozar de esas promesas que Dios estaba dando.
Después de mostrar al pueblo, hermanos, las intenciones que tenía con ellos, Dios le hizo una última promesa y fue la mejor promesa de todas. Y es la que leemos en Joel 2:28, en la que tuvo nuestra hermana la lectura bíblica. Y dice su palabra, Joel 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Oh, hermanos, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ok, vamos a ver. Después de esto, cuando dice esa frase, después de esto, es porque hay un antecedente. Dice, las condiciones de Dios, cuando el pueblo de Israel cumplía con las condiciones que precedían a esta promesa, la nación debía dar algunos pasos. Y son los pasos que debía de dar. Primeramente, reconocer que se había alejado de Dios y que eran idólatras. Ese era el primer paso que el pueblo de Israel debía de dar. Reconocer que se habían alejado de Dios y que eran idólatras. En segundo lugar, también tenían que lamentarse por su cadente condición espiritual que tenían. Cuando nosotros, hermanos, fallamos a Dios y no sentimos nada, qué triste. Pero cuando nosotros fallamos a Dios y no nos sentimos bien, nos sentimos incómodos. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos fallado a Dios y estamos mal espiritualmente. Y por eso en Joel dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y él llama a que hagan ayuno, a que hagan, que estén unidos el pueblo, que clamen a Dios pidiendo el perdón. Y para que se puedan convertir, regresar a Dios de todo corazón. Eso es lo que Dios quería del pueblo de Israel, que reconocieran su mala condición espiritual, que reconocieran que eran idólatras, que reconocieran que se habían alejado de Él y que se arrepintieran y que vinieran a Él, pero que vinieran con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. En el versículo de Joel 2:28 encontramos una palabrita muy interesante y dice, derramaré. Derramar. Algunas palabras sinónimas a esta palabra de derramar dice que es arrojar, chorrear, desatar, deslizar, echar, verter, echar hacia abajo. Son sinónimos de esta palabra. En el Nuevo Testamento nos ayuda a entender plenamente, hermanos, la palabra derramar. Y esto lo podemos ver allí en Mateo 26:7. Si podemos ver allí en Mateo 26:7. Dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos, hermana? Si alguien lo tiene. Mateo 26:7 es donde habla que Jesús fue ungido. Vino a él, leamos, vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo derramó. Mire, aquí se usa esta palabra y es para que nosotros comprendamos mejor esta palabra en donde Joel está diciendo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando Jesús estaba antes de morir en un lugar,
llegó una mujer, llevó un vaso de alabastro, dice, lleno de perfume, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y es ahí donde hubieron ciertas murmuraciones, que ese frasco se hubiera vendido por un mayor precio y que hubiera servido para los pobres y cuánta cosa. Esas fueron las murmuras que hubieron. Pero Jesús en ese momento estaba siendo ungido. La mujer le había derramado ese vaso de alabastro en él porque ella lo estaba preparando para la sepultura. Cuando Dios hizo la promesa de derramar su Espíritu Santo, quiso decir que lo va a vaciar abundantemente sobre su pueblo. Gloria a Dios por eso. Lo va a esparcir para todos. Y qué bueno que Dios, cuando promete algo, lo promete para todos, no solamente para un grupo, sino que para todos, dice. Cuando el frasco de alabastro fue derramado, no solo salió todo el perfume, también llenó de aroma toda la casa. ¿Se fija usted que hay perfumes que son bien escandalosos? Que quizás con un poquito que usted se ponga ya todo el mundo lo siente. Dice que llenó toda la casa. Con su olor advirtió su presencia a todos los que estaban allí. Su aroma captó la atención de los presentes. Eso es precisamente, amado hermano y amigo, lo que Dios quiere. Dios ha prometido a su pueblo el derramamiento de su Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a su vida, no puede estar calladito. No puede estar sin hacer nada. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, tenemos que hablar de las maravillas de Dios. Si usted siente ese deseo de hablar de las cosas de Dios, es porque el Espíritu Santo está en su vida, es porque Dios ha derramado el Espíritu Santo en su vida. Si usted siente amor por la obra de Dios, es porque el Espíritu Santo está en su vida. Si usted siente deseo de ir a visitar a los enfermos, si siente el deseo de llamar a los amigos para preguntarle cómo están, porque recuerde que todo lo que se hace en la iglesia en pro de la obra es para el crecimiento de la obra. Y eso es lo que Dios quiere cuando derrama su Espíritu Santo. No solamente es para que presumamos que somos llenos del Espíritu Santo, es para que su palabra pueda correr, es para que su palabra pueda compartirse con aquellos que aún no la conocen, es para que su palabra llegue a los corazones que todavía no han conocido a Jesús. Es para que su palabra sea compartida. Es para que la iglesia crezca. Es para que la iglesia se avive. Es para que la iglesia, amados hermanos, despierte del sueño. Cuando el Espíritu Santo sea derramado, va a atraer la atención de las personas. Vendría con la misión concreta de llenar y capacitar al pueblo. Esa sería. Tenemos que buscar de Dios para que Dios derrame de su poder y de su espíritu sobre cada uno de nosotros. Porque es la voluntad de Dios que seamos preparados para la venida de Cristo y para el establecimiento de su reino. No obstante, amados hermanos, el mensaje de Joel se convirtió en uno más, lamentablemente. De igual manera como ocurrió con otros profetas, a él también lo ignoraron. El pueblo no cambió su rumbo, ni se arrepintió de sus pecados. Continuó desobedeciendo al Señor y entonces las promesas de Dios no se podían cumplir, puesto que su cumplimiento se hallaba sujeto a que Judá realizara un cambio en su conducta y se volviera a Dios. Promesas condicionadas de nuestro Dios.
El pueblo de Israel del Antiguo Testamento era el pueblo literal, pero el pueblo de Israel espiritual fue la iglesia primitiva y somos nosotros hoy en día. En el libro de Hechos 2, 16 y 17, Hechos 2, 16 y 17, lo podemos leer, gracias mi hermana. 2, 16 y 17, vamos a leerlo y dice: Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. ¿Se recuerda que esto lo leímos allá en Joel? Lo leímos en Joel 2:28, que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y ahora lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando algo dice el Antiguo Testamento, amado hermano, y lo menciona el Nuevo Testamento, hay que ponerle mucha atención. Lo que sucede es que la profecía que Joel estaba diciendo en el Antiguo Testamento tuvo su cumplimiento en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. Dice, cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Los escritos posteriores, inspirados, hacen de tal aplicación de ella. Nosotros creemos que la Biblia completa, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es palabra de Dios y que son inspiración divina. Y cuando el Antiguo Testamento lo menciona y lo vuelve a decir el Nuevo, hermano, es porque es inspiración divina. No puedo comprender cómo es que hay personas que a la Biblia la tienen como un libro más. La tienen como que sí, cualquier libro, ¿verdad? No lo tienen como la palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. En los días de Pentecostés, amados hermanos, Pedro vio su cumplimiento. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan cuando estaban en el aposento alto? Dice que Pedro vio su cumplimiento de la profecía que Joel había dicho. Los apóstoles y la iglesia primitiva creían que estaban en los últimos días. Que la promesa de Cristo de volver a la tierra se cumpliría en sus días. Y qué maravilloso es cuando estudiamos la Biblia. Y cuando leemos en la Biblia, que cuando Pablo da palabras de aliento, palabras de ánimo a las personas que han perdido un ser querido, y les dice, luego nosotros, los que vivamos, los que estemos vivos, decía Pablo, porque Pablo pertenecía a la iglesia primitiva y según él iba a estar vivo cuando Cristo viniera. Por eso escribía él así, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos de estar. Entonces, la iglesia primitiva creía que estaba viviendo los últimos días de la historia. Y sabe que no fue así. La promesa de Cristo que iba a volver a la tierra se cumpliría en sus días, pero la realidad de ellos apenas estaban viviendo los primeros días. Y qué maravilloso es, amado hermano, cuando la iglesia cree que está viviendo los últimos días. La iglesia primitiva
creía plenamente que Cristo estaba por venir. ¿Saben? Recuerdo, y no sé si lo pueden poner, pero si no, anótelo y lo guarda. Dice en Hechos 4:32 al 34. No sé si lo anoté por ahí, Rebeca. En Hechos 4:32 al 34 dice, oiga lo que dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, gloria a Dios, y gran gracia era en todos. Hermanos, la iglesia primitiva estaba segura que estaba viviendo los últimos días y sabe que es justificable. Tenían razón de creer eso, la iglesia primitiva, que eran los últimos días que estaban viviendo, porque Jesús les había enviado el Espíritu Santo. ¿No fue así? Cuando se reunieron en el aposento alto, el Espíritu Santo fue derramado. Después de que el Espíritu Santo fue derramado, fue cuando Pedro, amados hermanos, predica el primer sermón y ganó 3,000 almas. Y luego después da su segundo sermón y gana 5,000 almas. También todos estaban con ese deseo de predicar la palabra. Estaban, hermanos, según ellos, predicando mundialmente, porque almas habían aceptado a Cristo Jesús. Estaban ellos viviendo la persecución. Estaban viviendo cuando fue el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Tenían razón de creer que estaban en los últimos días. Y fue por eso que dice la Biblia que nadie decía ser suyo nada, sino que dice la Biblia que todas las cosas tenían en común. Me encanta el libro de los Hechos porque es donde miramos la vida de la iglesia primitiva. Qué bonito era en ese momento, hermanos, cuando la iglesia creía que estaba viendo los últimos días. A ella no les interesaba tener propiedades. No les interesaba tener casas, no les interesaba tener dinero en el banco, sino que los que vendían sus propiedades, como lo hizo Ananías y Zafira, vendían sus propiedades y llevaban esos fondos a la tesorería de la iglesia, para que la iglesia distribuyera, porque de tal manera así no les hacía falta nada. Pero era por esa convicción que ellos tenían de que Cristo venía pronto, de que Cristo venía por su iglesia. Los cristianos del primer siglo, hermanos, llegaron a creer que sus días eran los últimos. Pasaron de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria, y luego hasta lo último de lo que ellos habían conocido hasta entonces. Para Pedro y la iglesia apostólica, hermanos, no había futuro distante. Para ellos el futuro estaba que ya, como estamos nosotros hoy en día. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Ok. Vendamos propiedades. Traigamos el dinero a la iglesia. Ya no se oyó ningún amén, ¿verdad? Hermanos, hoy han pasado 2,000 años. Hoy sí, Cristo viene pronto. Y nosotros de palabra sabemos que Cristo viene pronto. Estamos viendo muchas cosas que nunca habíamos visto. Pero nuestro hablar tiene que ir de acuerdo a nuestro accionar. Dice nuestra hermana Elena G. White que nuestras palabras vayan de acuerdo a nuestras acciones. Si nosotros creemos que Cristo viene pronto, tenemos que estar más preparados. Tenemos que estar más predicando el evangelio. Tenemos que estar más como la iglesia primitiva, amados hermanos, juntos, unánimes.
Para la iglesia primitiva solamente faltaba una cosa. Lo que dice allí en Joel 2, 30 y 31. Era lo único que ellos creían que faltaba que se cumpliera. Joel 2, 30 y 31. No sé si lo puse. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Según la iglesia primitiva era lo único que faltaba. Y según estudios, hermanos, todas estas cosas ya sucedieron. Y están pasando cosas tremendas. Y estamos escuchando cosas alarmantes. Estamos escuchando a las personas allá afuera que no creen en Dios. Ellos están seguros que muy pronto viene una tercera guerra mundial. Eso es lo que ellos dicen. Pero realmente lo que viene es Cristo en las nubes de los cielos. La profecía de Joel se estaba cumpliendo en ese tiempo con la iglesia primitiva, pero no en su totalidad. La promesa de Joel, y después de esto, esa frasecita, y después de esto, una promesa para nosotros. Era una promesa para el Antiguo Testamento, si se arrepentían, era una promesa para la iglesia primitiva en el primer siglo, y lo es para nosotros hoy en día. Esa frase, y después de esto, después ¿de qué cosas? Nosotros, hermanos, tenemos que, en primer lugar, estudiar diariamente, detenidamente, el centro del mensaje del libro de Joel. Y en segundo lugar, tenemos que aceptar y practicar humildemente las condiciones mencionadas en dicho libro. Recomiendo leer el libro de Joel. No es muy grande, solamente tiene 3 capítulos y como 73 versículos más o menos, por ahí así. Es bueno que lo leamos detenidamente. Los judíos nos pueden aportar 2 cosas. El pueblo de Israel judío solamente 2 cosas nos pueden decir. Cómo no se deben hacer las cosas y las consecuencias de no atender el llamado de Dios. Eso es lo único que el pueblo judío de Israel nos puede decir. Es decir, el Antiguo Testamento. Solamente nos puede decir cómo no hacer las cosas y nos pueden decir las consecuencias. Pero la iglesia primitiva, ella sí nos puede aportar algo más. La iglesia primitiva nos puede dar esa experiencia que vivió ella. Y esa experiencia es la que podemos ver nosotros en el libro de los Hechos. Cuando usted lee el libro de los Hechos, va a ver la experiencia de la iglesia primitiva. Porque ellos sí nos aportan algo muy importante. Ellos, hermanos, cuando se reunieron en el aposento alto, dice nuestra hermana Elena que ellos humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Cada vez que nosotros nos reunimos, amados hermanos, tenemos que venir humillados con un verdadero arrepentimiento. Tenemos que venir con deseos de confesar nuestra incredulidad. ¿Sabe que estábamos viendo en el estudio bíblico que un discípulo incrédulo que se encontraba dentro del círculo de todos los discípulos de Jesús era Tomás? Tomás había andado con Jesús, lo había escuchado, había visto milagros y todo, y después que Jesús resucita, cuando él dice yo soy, creen que yo soy, y Tomás dijo, no voy a estar tranquilo hasta que yo meta el dedo allí donde el clavo estuvo en las manos de Jesús.
Hermanos, tenemos que pedirle a Dios que quite nuestra incredulidad. Porque muchas veces, amados hermanos, de palabra creemos, pero de hechos somos incrédulos. ¿No lo creen? A veces de palabra creemos, pero en los hechos dicen que somos incrédulos. Cuando se reunieron, ellos apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes. Y fue por ese motivo por el cual Dios envió el Espíritu Santo, y fue cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Imagínense, me pongo a pensar yo, la iglesia primitiva, los discípulos de Jesús, anduvieron con Jesús, vieron milagros, maravillas, cuánta cosa que Jesús les dijo. Jesús resucitó y todavía ellos no habían arreglado sus divergencias que habían entre ellos. No habían arreglado esas asperezas que habían entre ellos. Pero habían sido alumnos de Jesús, habían vivido con Jesús y todavía estaban así. Pero por eso fue necesario que se reunieran en un lugar, que estuvieran juntos allí, y no solamente un sábado por la mañana, no solamente un sábado al mediodía, no solamente un sábado por la tarde. Yo veo a algunos por ahí que ya están viendo el reloj. Hermanos, la iglesia primitiva, cuando se reunió en el aposento alto, dice la Biblia que fueron 10 días los que estuvieron en ese lugar. Yo creo que la iglesia Buena Tierra no alcanzaría ni 2 días a estar aquí, ¿verdad? Rápido dijeran, ¿y a qué hora no vamos a ir? ¿Verdad? Ya estoy aburrido. O qué dijeran, no sé qué dijéramos. Pero la iglesia primitiva soportó, aguantó estar 10 días en el aposento alto. ¿Y qué hacían ahí? Me imagino que oraban mucho, cantaban, escuchaban palabra de Dios. Me imagino que estaban allí y Dios, al ver ese grupito de personas, al ver esas personas que estaban deseosos de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre de ellos, Dios contesta al 10º día. Cuando estuvieron allí, pudieron arreglar. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el carácter de Pedro? Pedro era como yo, que a veces no pensamos para hablar. Pedro era impulsivo. Pedro no le podían decir una cosa porque decía 3. Todas estas cositas, hermanos, hasta que estuvieron en el aposento alto, fueron arregladas, fueron quitadas de sus vidas. Y fue por eso que Dios envió el Espíritu Santo y fueron ellos investidos, como leímos al principio, que cuando Dios dio el Espíritu Santo, la Biblia narra y dice que fueron como lenguas de fuego repartidas en ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Después de esa reunión, amados hermanos, todos salieron listos para predicar. Todos salieron listos para hacer algo en la obra de Dios. Y la Biblia registra a Pedro, que él predicaba y ganaba muchas almas. Y los demás, la Biblia no lo registra, pero algo tenían que haber hecho. Algo tenían que haber hecho y algunos lo que hacían era que vendían propiedades y las llevaban. Los que no podían hacer una cosa hacían otra, pero algo hacían todos, y por eso fue el crecimiento de la iglesia primitiva. Por eso fue, amados hermanos, que la iglesia fue creciendo, creciendo y creciendo. La iglesia Buena Tierra, proféticamente hablando, somos grupo todavía. Somos un grupo misional. Pero queremos llegar a ser compañía, queremos llegar a ser iglesia y queremos llegar a plantar más iglesias. Si nosotros, hermanos, escuchamos las condiciones que Dios nos da para ser llenos del Espíritu Santo, Dios va a hacer maravillas aquí en este lugar. Dios va a hacer que la obra crezca, amados hermanos. Pero tenemos que tomar ese ejemplo de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos es un manual de crecimiento,
pero también es un manual que registra los pasos que dio la iglesia primitiva a fin de recibir el Espíritu Santo. Es tiempo de adoración, es tiempo de orar. Cuando yo oigo esta palabra de adoración, hermano, yo me imagino a Dios en su trono y yo me imagino al pueblo de Dios cantando, orando, clamando, felices, contentos. Yo eso me imagino cuando dice adoración. Pero eso no implica solamente eso. Implica el estilo de vida que usted y yo tenemos también. Porque yo adoro a Dios en mi casa. Yo adoro a Dios en la calle. Tenemos que adorar a Dios en el servicio de transporte público. ¿Cómo lo vamos a adorar? Dando un buen testimonio. Yo ando en transporte público y yo meditando un día en la parada de bus, estaba llena la parada. Ya era casi de noche. Y cuando el bus se acerca y llega ahí suavecito, todos quieren entrar al mismo tiempo y se hacen y unos queriendo salir y otros entrando y un solo desorden. Y yo dije, bueno, Señor, de alguna manera me voy a ir, ¿verdad? Que entren, que salgan todos los que van atrás y al final yo me entro, hermano. Adorar a Dios es un estilo de vida. Es una forma de vivir de usted donde quiera que se encuentre. No solamente aquí cantando, no solamente aquí orando, sino que donde quiera que nos encontremos. El libro de los Hechos, les decía, es un libro que registra también los pasos que hay que dar, como los pasos que dio la iglesia primitiva para ser llena del Espíritu Santo. Tiempo de orar, tiempo de adorar a nuestro Dios, tiempo de clamar a nuestro Dios para pedir poder, para poder cumplir las condiciones que Dios nos da para poder derramar su Santo Espíritu. De otra manera, hermanos, si nosotros no cumplimos las condiciones de Dios, no vamos a ser acreedores de las promesas divinas y mayormente la del derramamiento del Espíritu Santo. Que Dios bendiga a cada uno de los que están en este lugar y a cada uno que por las redes sociales escuchen este mensaje. Que Dios los bendiga y que sea derramado el Espíritu Santo con cada uno. Que Dios les bendiga.